Buenos días a todos. Miren, hoy vamos a hablar de un diseño y revisión de un sistema de riego, para lo cual voy a ir al grano, ¿verdad? Aquí tenemos una parcelita en color verde junto a un edificio, ¿verdad? Cabe mencionar que es un terrenito plano, es decir, la base del edificio donde está el edificio, ese terreno donde está el edificio y el terreno donde está nuestra parcela, ambos se encuentran, vamos a suponer que a 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, están al mismo nivel, ¿verdad? Ahora, voy a voltearlo un poquito. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es ver más o menos cómo anda la presión aquí. Entonces, calculamos todas las alturas, desde el suelo hasta el nivel máximo en donde está el agua. Recuerden que la presión es una altura de agua, ¿verdad? Para lo cual, aquí ponemos la primera altura, que la altura del edificio son 9 metros. Luego la altura, perdón, de la base del tinaco, que son 2 metros. Y desde el fondo del tinaco hasta el nivel del agua mide 2 metros. Por lo tanto, la carga dinámica total, o la presión, es de 9 más 2, 13 metros de columna de agua, ¿no? Esa es la presión. Es decir, la presión es de 13 metros de columna de agua. Si lo transformamos a kilos sobre centímetro cuadrado, obviamente vamos a tener 1.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Porque recuerden que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado equivalen a 10 metros de columna de agua, ¿no? Ahora proponemos un arreglo para el sistema de riego. La tubería que contienen los goteros no debe rebasar los 50 metros, ¿verdad? Ahí le puse más 10 metros porque quiero decir que quizás puede medir 60 metros, pero no más, ¿verdad? 50 metros o menos, ¿verdad? Entonces, para lo cual voy a cambiar el ángulo de nuestro edificio, ¿verdad? Para que se vea mejor. Y aquí está, yo propongo un sistema de riego así. Miren, muchos me preguntan, ¿no? ¿Puedo proponerlo así? Claro que sí. ¿Puedo proponerlo así? También, pues sí, por supuesto. ¿Puedo proponerlo así? Claro que sí, también. ¿Puedo proponerlo así? Sí, claro que sí, pues también. Pero, como en este caso yo lo propuse así, vamos a continuar sobre este mismo diseño, ¿de acuerdo? Ahí ya pongo de qué material es cada tubería, ¿verdad? Que son cintillas y unos son de cintilla y los otros son de PVC. Ahora debemos medir desde donde sale el agua hasta donde llega el agua con menos energía. Recuerden que el agua al desplazarse gasta energía, es como nosotros, como cuando salimos de casa, es nuestra fuente de almacenamiento. Salimos de casa y a medida que vamos caminando y nos vamos alejando, vamos gastando calorías, vamos gastando energía, ¿verdad? Entonces, lo primero que tomamos en cuenta es la tubería por donde baja el agua, que mide 11 metros, es decir, baja el agua desde el fondo del tinaco, ¿verdad? Baja 2 metros por la base del tinaco, más otros 9 metros por la altura del edificio. Luego el agua recorre desde el edificio hacia el campo, 16 metros, que es lo que mide, ¿verdad? Desde el edificio hasta el campo. La parcelita mide 29 metros de ancho por 40 metros de largo. Entonces comenzamos con las propuestas de tubería desde el final hacia la fuente de abastecimiento. Yo voy a proponer una cintilla de 16 milímetros con goteros de 2 litros por hora a cada 30 centímetros de separación. ¿Por qué? Porque 16 milímetros es la cintilla más delgadita que hay en el mercado y esa es la que voy a poner. Para el diseño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para el diseño en plano debemos tomar en cuenta hasta dónde está el lugar en donde el agua llega con menos energía. Para ello debemos ver dónde sale con más energía, que es el punto de partida. ¿Y dónde sale con más energía? Desde el fondo del tinaco. ¿Por qué? Porque ahí es donde el agua tiene toda la energía posible, ¿no? Es su casa, ¿no? En este punto el agua tiene 13 metros de columna de agua de presión, ¿verdad? Los 2 metros de altura del tanque más los 11 metros de elevación son los 13 metros de columna de agua de presión, ¿verdad? Que es 1.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De ahí baja el agüita, baja por aquí,
avanza por acá, avanza por acá. Si vamos derecho, ahí no va a recorrer la máxima cantidad de distancia que puede recorrer el agua. Si vamos por el otro lado, por aquí, aquí recorremos más distancia, mucha, 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 hasta que llegamos hasta el final de la tubería. Recuerden, estamos ubicando la distancia máxima, o sea, el gotero que tiene la mayor desventaja, ¿verdad? Con respecto a la presión, donde el agua llega más cansada de todas, ¿verdad? Porque caminó más que con respecto a los demás goteros. Entonces, vamos a comenzar con las propuestas. Como les decía, ya teníamos que era una cintilla. Esa se tiene que proponer. La cintilla, para su información, trabaja con una presión de 2.8 metros de columna de agua. Así la diseñamos con 2.8 MCA, que son 0.28 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Es poquito, ¿no? Sin embargo, pues hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos que al gotero de aquí le lleguen 2.8 metros de columna de agua. ¿De acuerdo? Como mínimo, porque si no, el gotero no va a trabajar bien. Es decir, si el gotero dice el fabricante que trabaja con 2.8 metros de columna de agua, a esa presión va a soltar 1 litro por hora o 2 litros por hora, que es nuestro caso. A esa presión va a soltar 2 litros por hora. Entonces lo que hacemos, ¿verdad? Si nosotros le metemos menos presión, puede que no saque 2 litros en una hora, puede que saque en una hora, no sé, medio litro o 1 litro, quién sabe, ¿no? Entonces, la presión mínima que debe de haber es 2.8 metros de columna de agua para asegurarnos que a esa plantita le estén llegando los 2 litros por hora. Por eso debemos asegurarnos que el gotero de aquí le lleguen 2.8 metros de columna de agua. Entonces, hasta este punto hay que vencer 2.8 metros de presión para que trabaje adecuadamente el gotero. Y lo voy a poner aquí como resumen. Debemos superar esa cantidad, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí abajito para que lo tomemos en cuenta. Hasta ahorita llevamos 2.8 metros que debemos de superar, ¿no? Ahora, el siguiente paso es ver cuánta energía se gastó el agua al pasar por esta tubería. ¿Cómo le hacemos? Para ello debemos centrarnos únicamente en esta tubería. Olvida las demás. Ahorita solo enfócate en esta tubería y sus características de esta tubería. En este momento. Olvida las demás. ¿De acuerdo? Solo enfócate en esta tubería. Lo que te pregunte, todo va a ser de esta tubería. Para calcular la pérdida de energía de presión o presión, la pérdida de energía o presión, debemos de usar una formulita. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a usar la llamada segunda fórmula. ¿Por qué? Porque esa es para pérdida de carga en tuberías con salidas múltiples. ¿Qué es una tubería con salidas múltiples? Aquí pongo que es salidas múltiples. Se refiere a que en el trayecto de la tubería van a haber salidas de agua, pero estas salidas de agua van a estar igualmente separadas entre sí y cada salida va a sacar la misma cantidad de agua. Entonces, en color amarillo puse un diagramita, ¿verdad? Y simboliza que todo el color amarillo es nuestra tubería. Los 30 centímetros es la separación entre los goteros. Y en la parte de abajito vemos que están los 2 litros por hora, ¿verdad? Distanciados 30 centímetros, ¿verdad? Acá 30 centímetros. Entonces ya le puse ahí que es la cintilla que mide 16 milímetros de diámetro y 40 metros de largo. Y bueno, por un lado entra, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la que le estoy hablando? La fórmula es HFT, igual a FKL entre D a la M por Q cuadrada. Miren, aquí en el cociente L entre D a la M, el único que está dividiendo es D a la M, el Q al cuadrado está multiplicando a todo, ¿de acuerdo? Porque si yo hubiera puesto entre paréntesis D a la M por Q cuadrada, ambos serían denominadores, pero en este caso, el único que es denominador es el diámetro a la M, ¿verdad? Para que no haya confusión en esta parte, ¿no?
Entonces, por lo tanto, la fórmula donde K vale 10.2136 n cuadrada y hf de dt vale f por, bueno, sustituyendo, ya tengo que hf de t pues es f por k, pero k vale el 10.2136 n cuadrada y todo lo demás se conserva, ¿no? Ojo, mucho ojo, aquí abajo pongo hf de t, pongo qué es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, hf de t es la pérdida de carga en las tuberías con salidas múltiples y viene en unidades de metros. O sea, el resultado va a venir en metros o metros de columna de agua, es una presión. El F, factor de corrección de Christiansen, es un autor de los creadores de la hidráulica. Bueno, este es adimensional. La K es un coeficiente de tablas que también es adimensional. Bien, luego viene la L, que es la longitud de la tubería en metros, ¿no? Luego D, que es el diámetro interno de la tubería, viene en metros, ¿de acuerdo? No lo vayan a meter en pulgadas, milímetros, si no, no va a funcionar. La fórmula lo pide en metros. Luego viene el Q, que es el caudal o gasto en metros cúbicos por segundo. Tiene que entrar en metros cúbicos por segundo en la fórmula, si no, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Luego M vale 5.33333. Pero ahí ya nada más puse 5.33, ¿no? Por si más adelante ven muchos 3 adelante del 5.33. N es el coeficiente de rugosidad de Manning. Entonces, aquí están mis datos completos, ¿verdad? Los puse arriba. L, D, Q. Ahora, primero calculamos la F. Para calcular la F, puse el diagramita para que no nos perdamos, ¿no? Entonces tenemos la longitud de la cintilla, mide 40 metros. Ahí dice en el diagrama. La distancia entre goteros es de 30 centímetros. Ahí dice en el diagrama. O sea, 0.3 metros, ¿no? Esa distancia entre goteros. ¿De dónde lo saqué? Pues de la relación. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Y hacemos la respectiva división. Y ya obtenemos nuestra distancia entre goteros en metros. Luego, el número de goteros, ¿cómo se calcula? Pues es la longitud de la tubería entre la distancia entre goteros, que son los 40 metros, entre los 0.3 metros, dándonos como resultado 133.33 goteros. Pero miren, nosotros no podemos poner 133.33 goteros. Vamos a redondearlo al inmediato superior, que son 134. Entonces, luego vamos a la tabla de F. Esta es una tabla que ya está hecha. Es para todos los sistemas de riego, para cualquiera. Es de Christiansen, ¿verdad? Y en las columnas ocupa el exponente del gasto. Nosotros, con la fórmula que les di, nuestro gasto está elevado al cuadrado, porque es Q al cuadrada. Entonces vamos a ocupar N es igual a 2, la columna de N es igual a 2.00. ¿De acuerdo? Esa columna que está marcada en rojo siempre la vamos a ocupar. La que va a cambiar es la del número de goteros, esa fila. ¿De acuerdo? Donde, como nuestro número de goteros fue de 134, utilizamos la fila que diga mayor de 100. Y el cruce entre la columna que les decía y la fila va a ser nuestro valor de F, dándonos F igual a 0.333. Pongo arriba los datos F y N, ¿no? Los que llevamos, ¿no? Ahora calculamos el valor de K. K es igual a 10.2136 por N al cuadrado. Pero no se confundan, esta N ya no tiene nada que ver con la de la tabla, ¿no? La de la tabla, de hecho, no debería de ponerla, ¿no? Para evitar confundirlo. O sea, esta N es la única N de nuestra fórmula, ¿verdad? Y se refiere al tipo de material, ¿verdad? Donde de acuerdo al material va a ser el valor de N. En este caso, pues el material de cintilla es la cintilla. Entonces nuestra N va a valer 0.008. Esto yo no lo inventé, lo inventó un autor de la hidráulica, ¿verdad? De los creadores de la hidráulica, que se llama, a ver, ¿cómo se llama?
Bueno, más adelante les explico, pero miren, esta tablita nos dice el valor de n en función del tipo de material. Sustituimos nada más y ya obtenemos nuestro valor de K. Para ello, pues obviamente yo les recomiendo que siempre lo que hagan, siempre pongan al cuadrado el punto 008, o sea, la n al cuadrado primero, y luego el resultado ya lo multiplican por el 10.2936, así como le hice, ¿no? Paso por paso, ¿no? Y miren, ya recordé el autor, ¿no? Es Manning, ¿no? Estos coeficientes de rugosidad los hizo son de Manning. Bien, aquí tenemos ahora F, N y K, pongo hasta arriba lo que llevamos, ¿no? Ahora, el diámetro, recuerden que lo queremos en metros, pero lo tenemos en milímetros. Hacemos regla de 3 y obtenemos que el diámetro es 0.016 metros. Eso está sencillito, ¿no? Luego calculamos el gasto. Necesitamos saber el gasto total que ingresa a esta tubería. ¿Por qué digo que ingresa? Sabemos que el gasto de este gotero que está aquí es de 2 litros por hora. ¿De acuerdo? Y del gotero que está acá, alejadito, a 30 centímetros de distancia del último, también saca 2 litros por hora. Y todos los demás goteros sacan 2 litros por hora, o sea, todos sacan 2 litros por hora. Entonces la pregunta es, ¿cuánta agua consume esta línea? Pues fácil, ¿no? Primero tenemos que saber el número de goteros, los cuales ya los calculamos previamente, ¿no? Y fueron 134. Entonces, tenemos 134 goteros. Bueno, aquí puse el diagramita, ¿no? Hasta arriba puse los datos que llevamos, ahí le puse calculamos el Q, el diagramita de nuestra tubería. Si la cintilla tiene 134 goteros y cada gotero, perdón, saca 2 litros por hora, entonces, si la cintilla tiene 134 goteros y cada gotero saca 2 litros por hora, entonces Q va a ser igual a N por el gasto de gotero, o Q de gotero, es igual a 134 por 2 litros por hora, que nos da 268 litros por hora. Recuerden esa cifra, 268 litros por hora. Pero necesitamos el gasto expresado en metros cúbicos por segundo, por lo tanto hay que transformar el valor. Pero antes un paréntesis, ¿no? Miren, aquí entran 268 litros por hora, para que entiendan cómo es esta cuestión de las salidas múltiples, ¿no? En la tubería entran 268 litros por hora. Aquí hay un gotero que saca 2 litros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado, aquí adelante del gotero ya no circulan los 268 litros por hora, ya circulan 268 litros por hora menos 2 litros por hora que sacó el gotero. Entonces, aquí en este trámite ya nada más circulan 266 litros por hora. Pero luego, aquí hay otro goterito, ¿verdad? Más adelantito hay otro goterito que saca también 2 litros por hora. Entonces aquí adelantito del gotero ya circulan nada más 264 litros por hora, que son 266 menos 2 litros por hora, 264 litros por hora. Aquí adelantito, ¿verdad? Hay otro gotero que saca 2 litros por hora. Entonces, aquí adelante ya van a circular 262 litros por hora. No sé si me van entendiendo, ¿no? Pero ya de tal manera que hasta el final, el penúltimo gotero, antes del penúltimo gotero, circulan 4 litros por hora. Después hay un penúltimo gotero que saca 2 litros por hora. Luego, en este pedacito de tubería, ya nada más circulan 2 litros por hora. Y al final, esos dos últimos litros por hora, esos 2 últimos litros por hora que circulan, van a salir por nuestro goterito. ¿Ya vieron? Por eso siempre el gasto total que consume esta tubería se refiere al gasto que entra a la tubería. Yo no les digo el gasto a la mitad, el gasto al final, el gasto a 3/4 partes de la tubería. No, siempre les digo el gasto que entra a la tubería. Por eso siempre que hablo de tuberías con salidas múltiples,
en la fórmula nos pide el gasto que entra a la tubería. Es el único gasto que nos pide. Todos los demás no nos piden nada, ¿de acuerdo? Pero yo se los puse para darles la explicación del por qué es a la entrada de la tubería el gasto, ¿no? Entonces, aquí entran 268 litros por hora, es el gasto que vamos a tomar en cuenta, o es el gasto que nos pide la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, aquí tenemos los datos en la parte de arriba, transformamos el Q es igual a 268 litros por hora. ¿Cómo lo transformamos? Miren, Q es igual a 268 litros por hora, lo multiplico por una hora, tiene 3600 segundos. Es decir, por 1, ¿no? Lo voy a multiplicar por 1. ¿Por qué? Una hora equivale a 3600 segundos, entonces no estoy violando ninguna regla, está correcto, ¿no? Por un metro cúbico tiene 1000 litros de agua. Entonces, también estoy multiplicando por 1, ¿no? Entonces multiplico el 268 por 1, pues tiene que ser los mismos, ¿no? Entonces, recuerden que la multiplicación es directa, ¿no? Es decir, numeradores por numeradores y el resultado se pone en el numerador, denominadores por denominadores y el resultado se pone en el denominador, ¿no? Luego eliminamos unidades, ¿verdad? Y hacemos las multiplicaciones respectivas. Yo les recomiendo encarecidamente que primero multipliquen todo lo de arriba, pongan el resultado, y luego multipliquen todo lo de abajo y pongan su resultado. Y hasta el final ya hagan la división para evitar cualquier errorcito que pueda salir, ¿no? Finalmente, bueno, aquí arriba en la diapositiva tenemos los datos en la parte de arriba, luego calculamos la pérdida de carga en la salida múltiple, ya sustituimos en la fórmula, HFT es igual FKL entre D, Q cuadrada, ¿no? Sustituimos, el F pues es 0.33, la K es 0.00065, luego la L son 40 metros, el D 0.016 metros, a la M a la 5.3333. Y luego por el Q al cuadrado, que es 0.000074 al cuadrado. Simplificamos los términos, ¿verdad? Con el exponente. Y luego nos queda pues que el HFT es igual a 0.33. Ya no tenemos los exponentes, ¿no? Es decir, el Q lo elevamos al cuadrado y el diámetro lo elevamos a la 5.33 y ya nada más puse sus resultados. Por ejemplo, del 0.0074 al cuadrado, el resultado es 0.0000, un montón de ceros, 55,41,909, ¿no? Y lo mismo, 0.016 a la 5.33, ya en lugar de poner eso, en la siguiente fórmula puse 0.0000, un montón de ceros, 26,42,61, ¿no? Luego simplificamos el cociente, es decir, calculamos 40 entre 0.00, un montón de ceros, 26,42. El resultado lo pusimos abajo, ¿no? Y ese dio 15, 13, 65, 49, 58, 20. Muchos números, ¿no? Miren, yo les recomiendo que estas operaciones las hagan en una calculadora, no en una calculadora, sino en una calculadora de celular, no la calculadora científica, ¿no? Sino la de celular, porque esa les admite bastantes cifras, ¿no? A menos que sean muy hábiles usando la calculadora científica, pues usen la científica. Pero, digo, a menos que sean muy hábiles usando la calculadora científica, usen la calculadora científica. Si no, usen la calculadora del celular. O bien pueden utilizar cualquier procesador de hojas de cálculo de la computadora, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que les salga el resultado más fácilmente, ¿no? Entonces, hasta el final de aquí de la imagen dice, multiplicando HFT, pues nos va a dar 0.184 metros. Estos 0.184 metros, ¿qué son? Es una altura de agua, es una pérdida de energía, ¿verdad? Entonces, la vamos a poner ahí en el diagrama, y ahí está, FDT son 0.184 metros. Todo lo que hicimos fue para calcular esto.
¿De acuerdo? Esa es lo que pierde de presión el agua desde que entra, desde la entrada de la tubería hasta el último gotero. Ahí se pierden 0.184 metros. Y puse, recuerden que el gasto a la tubería a la entrada de la tubería era de 268 litros por hora, o sea, 0.000074 metros cúbicos por segundo. Ya lo transformamos, ¿verdad? ¿Por qué pongo este dato? Porque nos va a ser de utilidad. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Recuerden que debíamos de superar 2.8 metros de columna de agua, ¿verdad? Del último gotero. Y ahora debemos superar la primer pérdida de carga, que es los 0.184 metros. Entonces, lo voy a colocar en la parte de abajo. Debemos superar 0.184 metros de columna de agua que perdió nuestra cintilla de 16 milímetros, más los 2.8 metros de columna de agua que requiere el gotero, el último emisor. Vamos con la siguiente tubería, por donde pasa el agua, ¿no? Recuerden que estamos aquí. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente tubería por donde está pasando el agua? Es esta. Esta es la tubería por la que circula el agua, ¿no? Entonces, tenemos que calcular la pérdida de carga o energía que ocurrió en esta tubería también. Porque al pasar el agua por esta tubería también perdió presión, ¿de acuerdo? Pero ahora, muy importante, nos vamos a centrar únicamente en esta tubería. Ya la otra, ya olvídala, ya la calculamos, ya tenemos todos los datos, ya. Ahora te centras en esta tubería. Todo lo que te pregunte de aquí en adelante se refiere a esta tubería. Ya no hay otra tubería. No te enfoques en ninguna otra tubería, que si las demás, no me importa. Solamente quiero que te enfoques en esta tubería. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que el gasto de esta tubería fue de 0.000074 metros cúbicos por segundo, que es el gasto a la entrada de esa cintilla, ¿no? De la que acabamos de calcular. El gasto de esta tubería también fue del mismo gasto, del 0.000074, ¿no? Este también es el mismo. Aquí también sale la misma cantidad de agua. Aquí también sale la misma cantidad de agua. Y hasta el final, en todas, ¿verdad? En todas las cintillas sale la misma cantidad de agua. O sea, a la entrada de la cintilla tiene que entrar pues esa misma cantidad de agua. Entonces, de nuestra tubería de PVC, se vería más o menos así todos los gastos, ¿no? Y la separación entre cada cintilla, yo le puse que fuera de 1 metro, ¿no? Entonces, con la separación de 1 metro y los gastos, pues, vamos a hacer la primera propuesta. Proponemos un tubo de PVC de 1 pulgada. Miren, en sistemas de riego, en diseño, siempre se empieza por el diámetro más pequeño, que es de 1 pulgada, el más pequeño recomendable, ¿verdad? Porque en un diámetro más pequeño no caben las iniciales para meterle las cintillas, ¿no? Entonces, por eso se usa el de 1 pulgada, el más pequeño, ¿no? De ahí vamos agrandando la tubería, pero ahorita vamos a usar 1 pulgada, ¿no? Céntrense que nuestra tubería de PVC tiene 1 pulgada. Con emisores, es decir, va a tener salidas de agua este tubo de PVC de 0.000074 metros cúbicos por segundo. Sí, porque en cada salida sale esa cantidad de agua a cada 1 metro de separación. Entonces, si son 29 metros de esta tubería de PVC y la separación entre cintillas es de 1 metro, ¿cuántas cintillas hay? A ver, y ahí viene la tabla del 29, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hay 29 cintillas, ¿no? Esto está bien fácil, ¿no? Ahora, entonces si hay 29 cintillas y cada cintilla extrae esa cantidad de agua, ¿cuánta agua debe de haber a la entrada de esta tubería para abastecer a todas las cintillas? Pues sí, bien fácil, ¿no? Multiplicamos, si ya sabemos cuánto sale por cada cintilla, ¿verdad? Y
la separación, o sea, que sabemos que hay 29 cintillas. Entonces, pues nada más calculamos bueno, aquí puse el diagrama de la tubería. Miren, recuerden que aquí está la entrada, ¿no? En amarillito es la tubería representada en esquema. Están separadas a 1 metro cada salida. Pero ahora las salidas son las cintillas, ¿no? A cada cintilla le va a corresponder un gasto de 0.000074 metros cúbicos por segundo. Y es lo que sale, lo que saca, ¿no? Todo el tiempo estas cintillitas, ¿no? Luego, entonces calculamos el número de cintillas. N es igual a la longitud de la tubería entre separación entre emisores. 29 metros entre 1 metro es igual a 29. Calculamos el gasto total que circula en la tubería. ¿Cómo es? Q es igual gasto de cintilla por número de cintillas, ¿ah? Entonces Q es igual a el 0.000074 por 29, dándonos el gasto total a la entrada de nuestra tubería de PVC. Y miren, ¿a qué se parece? Esto se parece a una tubería de salidas múltiples, porque por concepto, por definición, una tubería de salidas múltiples es la tubería que tiene salidas separadas a la misma distancia entre sí y cada salida va, todas las salidas arrojan la misma cantidad de agua. Entonces, aquí entran lo que acabamos de calcular, ¿no? Q es igual a 0.0021 metros cúbicos. Esos son los que entran aquí a la entrada de la tubería, ¿verdad? Aquí entran 0.0021 y 588 metros cúbicos cada segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que entra. Voy a agrandar un poquito esto y ahí está, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? Ahí entran esa cantidad de agua. Pero esa tubería consume 0.000074 metros cúbicos por segundo. En este punto debe salir esa cantidad de agua, porque esa agua se va hacia la cintilla. Entonces, ahí adelantito, ya nada más circulan 0.002158 menos 0.000074, que es igual a 0.002084 metros cúbicos por segundo. ¿Ya vieron? O sea, se va consumiendo el agua, va circulando menos agua a medida que hay salidas. Luego, este dato lo voy a marcar en verdecito. Pónganlo en su mente, 0.002084. Y aquí lo pongo, 0.002084. Ahí está, ahí están circulando esa cantidad de agua, ¿no? Pero aquí adelantito, esa tubería consume otros 0.0074 metros cúbicos por segundo. Entonces, en este punto debe salir esa cantidad de agua. Porque es el agua que se va a ir a alimentar a los goteros de esta cintilla, ¿va? Entonces, ahí adelantito, ya nada más circulan 0.002084 menos 0.000074, que son los que salieron por la cintilla, nos va a dar un igual a 0.002009 metros cúbicos por segundo. Es decir, aquí el gasto es menos, ¿ya vieron? Por ese trámite de tubería circula menos agua. Ahora, hasta el final, en el tramito casi a punto de llegar al penúltimo gotero, corren 0.001488 metros cúbicos por segundo. Pero esa tubería consume 0.000074 metros cúbicos por segundo. En ese punto va a salir esa cantidad de agua para abastecer a la cintilla penúltima, dándonos que como resultado, acá adelantito ya circula el 0.00014 menos el 0.00007. Es decir, ya nada más circulan aquí 0.000074 metros cúbicos por segundo. Mismos que en ese punto van a salir y se van a ir a nuestra tubería, ¿verdad? Es la cantidad de agua que entra por esta tubería, la última cintilla. ¿De acuerdo?
Todo esto no tiene que hacerlo, solamente era para la explicación, para que ustedes entendieran, ¿no? Todo para explicar que solo nos interesa el gasto a la entrada de la tubería de salidas múltiples para calcular las pérdidas de carga por salidas múltiples. ¿Con cuál gasto? Pues con el gasto a la entrada de la tubería. No me interesa el gasto al medio, el gasto al final, el gasto a la cuarta parte de la tubería. No, nos interesa el gasto que llega a la entrada de la tubería. ¿Cuál? El Q es igual a 0.002158 metros cúbicos por segundo. Entonces ya teniendo el gasto lo ponemos hasta arriba. Ahora volvemos a iniciar el cálculo. Calculamos con la misma fórmula de la segunda fórmula, ¿verdad? Para pérdida de carga en tuberías múltiples. Y calculamos F, ¿no? Recuerden que tenemos N es igual a 29 cintillas, porque ya lo calculamos hace ratito. Y el exponente de la Q en la fórmula pues sigue siendo el mismo, es 2, porque es Q al cuadrado, ¿no? Con esos datos entramos a nuestra tabla de la F, donde recuerden que siempre vamos a utilizar el exponente del gasto Q a la 2, entonces la última columna es la que siempre vamos a utilizar. Y en cuanto al número de emisores vamos a entrar, como tenemos 29 cintillas, pero no está el número 29, del 28 se pasa al 30, vamos a agarrar el inmediato inferior. Por ejemplo, si ustedes les hubiera dado 60, agarrarían el N de 50, ¿verdad? Si les hubiera dado 45 de N, agarrarían la fila que dice 40 emisores, ¿no? Entonces en este caso nos dio 29 emisores, entonces agarramos el inmediato inferior, es el 28, ¿no? En el cruce de N igual a 2 con 28, pues está nuestro valor de F, y ese dio de 0.351. Recuerden que es adimensional. Ahora, en la parte de arriba ya voy poniendo los datos, ya saben, Q es igual, ya lo teníamos, F igual a 0.351. Calculamos K es 10.2136 por N al cuadrado, donde N, minúscula, como el material es PVC, va a valer 0.009. Recuerden que esta tabla es de Manning, ¿no? Los coeficientes de rugosidad de Manning. Sustituimos, recuerden, primero elevamos el 0.09 al cuadrado y luego lo multiplicamos por el otro valor, ¿no? Dándonos un K de 0.00083. Y aquí los tenemos, los voy a poner en la parte de arriba, ¿no? Luego convertimos el diámetro a metro. Recuerden que tenemos la relación 2.54 centímetros, una pulgada. 100 centímetros es un metro. Entonces los convertimos todo. El diámetro como es de una pulgada nuestro diámetro, tenemos que el diámetro son 0.0254 metros. Recuerden, ¿por qué de una pulgada? Porque es el mínimo con el que tenemos que empezar para una tubería que contiene cintillas o que contiene iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mínimo tamaño en donde podemos insertar iniciales, ¿no? Entonces, de ahí podemos usar hacia la más grande, ¿no? Solo que utilizamos para diseño, empezamos por la más pequeña por los costos del material. Calculamos la pérdida de carga, ¿no? Bueno, aquí ya puse el diámetro en metros, bueno, en la parte de arriba, la longitud, igual a 29. Ahora sí sustituimos todos nuestros datos, calculamos la pérdida de carga en la salida múltiple. El largo, recuerden que es de esta tubería, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les dije que se centraran en esta nueva tubería de PVC, ¿no? Por lo tanto, su largo es de 29 metros, ¿no? Entonces, el HFT, pues ahí está la fórmula, FKL entre D a la M cuadrada. Aquí pues hacemos lo mismo, ¿no? Sustituimos la F es 0.351, luego la K, luego sustituimos la D, la Q, la sustituimos, la M también. Entonces simplificamos términos, ya saben, hacemos lo mismo que hace rato, ¿no? Simplificamos el cociente, hacemos la multiplicación y obtenemos una pérdida de carga de 12.726 metros. Bueno, pero ese 12.726 para mi gusto es muy grande, ¿no? A mi parecer.
una pérdida de carga de 12.76 es excesiva. Esta debería de ser menor de 3 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque desde el primer gotero de la cintilla, perdón, desde el primer gotero de nuestra tubería, recuerden, estamos enfocados en nuestra tubería. Desde el primer gotero hasta el último gotero, hasta el último gotero de nuestra cintilla, es decir, va otra vez. Desde el primer emisor de nuestra tubería de PVC hasta el último emisor de nuestra tubería de PVC, se pierden 12.76 metros. No, eso no debe de ser posible, porque significaría que al primer gotero, en donde le llega el agua, le llegaría una presión así bien fuertísima, ¿no? Y al último gotero, una presión muy débil, ¿no? Lo que tenemos que hacer, si queremos reducir la pérdida de carga, es aumentar el diámetro, ¿no? ¿Y por qué queremos reducir la pérdida de carga? Miren, porque si le dejamos en 12.726 metros, vamos a gastar también muchísimo en bombeo. Es decir, imagínense que ustedes tengan que subir diario unas escaleras, pero nada más suben 2 metros o 3 metros, ¿no? Diario, ¿no? Pero ahora les cambian la escalera, ¿no? Y ahora tienen que subir diario 12.7 metros de altura, ¿no? Y no solo diario, ¿no? Sino 3 veces al día, o unas 10 veces al día, que son como 10 riegos. Tienen que subir los 12.726 metros. Ahí sí ya cambia, ¿verdad? Ya no les va a gustar, ¿verdad? Entonces, hay que disminuir esa pérdida de carga. Todo lo que se hace en la práctica, si queremos reducir la pérdida de carga, es aumentar el diámetro. Recuerden, estamos buscando que la pérdida de carga sea menor a 3 metros de columna de agua. Entonces, para ello vamos a proponer un diámetro de 1.5 pulgadas, que es el que sigue, ¿no? Primero está el de 1 pulgada, luego sigue el de 1,5 pulgadas. Entonces, transformamos a metros, nos dio un diámetro de 0.0381 metros. Y ahora volvemos a calcular la pérdida de carga con el nuevo diámetro. Entonces, aquí en la parte de arriba pongo el nuevo diámetro. El único que cambia es el diámetro, ¿no? Entonces, volvemos a hacer todo lo mismo, ¿no? Sustituimos, ¿verdad? Y hasta el final, ya multiplicando, obtenemos que la HFDT es 1.46 metros. Recuerden, aquí ya no calculé otra vez la Q, la F, la K, ya no calculé nada otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son los mismos datos, solo cambiamos el diámetro, solo aumentamos el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, HFT, hasta el final de la imagen dice, HFT es igual a 1.46 metros. Ese 1.46 metros, ¿dónde está? Y lo vamos a llamar HFT2, ¿no? Para diferenciarlo del primero. Ese allí está en esa tubería, con una tubería de 1.5 pulgadas, vamos a perder 1.46 metros de carga. Y ese 1.46 metros ya me gustó, ese sí me gusta. Entonces se queda para el diseño. Entonces hasta ahorita nuestro diseño dice que la última cintilla sí quedó de 16 milímetros de diámetro y esta tubería ya queda de 1.5 pulgadas. No me vayan a poner que quedó de 1 pulgada, ¿no? O sea, porque ya vieron claramente que con una pulgada se perdía mucha carga. Tuvimos que aumentar el diámetro para que se pierda menos carga. Entonces, el diseño ya final va a quedar con una tubería de 1.5 pulgadas, ¿de acuerdo? O sea, 1,5 pulgadas, ¿de acuerdo? Queda la tubería de 1,5 pulgadas, de 1.5 pulgadas. Y con esta tenemos una pérdida de carga de 1.46 metros. Ese es una altura también. Ahora, entonces lo que llevamos es lo siguiente. Debemos superar ese 1.46 metros de columna de agua por nuestra tubería de PVC de salidas múltiples, el punto 184 metros de columna de agua de nuestra cintilla, que pierde el agua en nuestra cintilla, más los 2.8 metros de columna de agua que pierde el último gotero de energía, ¿verdad? Es la presión que necesita el último gotero para soltar los 2 litros por hora de agua. Bien, entonces recordemos que el gasto a la entrada de esta tubería era ¿sí o no?
Entonces vamos con la siguiente tubería. Y entonces, tenemos lo siguiente. El gasto era ese, ¿no? El que entra a esa tubería. Entonces, por esta parte de la tubería circula la misma cantidad de agua, porque no ha entrado ni salido agua de la tubería. Es decir, no hay hoyitos, ¿no? Ni entra agua ni sale agua. O sea, si no entró agua y no salió agua, circula la misma cantidad de agua, ¿no? A este lado también circula la misma cantidad de agua, ¿no? Porque no ha entrado tampoco ni salido agua de la tubería. A este nivel, lo mismo, circula la misma cantidad de agua. Hasta acá circula la misma cantidad de agua, o sea, es como cuando ustedes, este, cuando pasan las personas por un túnel, ¿no? 10 personas entran, 10 personas salen, ¿de acuerdo? Bueno, a menos que se queden a hacer otras actividades, ¿no? Pero bueno, ese ejemplito lo puse para que ustedes vean y analicen de dónde, a qué es lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, y de aquí debe de salir esa cantidad de agua también, el punto 002158 metros cúbicos por segundo. Entonces, podemos decir que el gasto que circula a lo largo de esa tubería es el mismo y es de 0.0021 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, para calcular la pérdida de carga en esta tubería simple, que va desde el tinaco hasta el inicio de la parcela, es de 0.0021 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque del tinaco van a salir 0.002158 metros cúbicos por segundo y ese hasta el final, justo a la llegada del terreno donde está nuestra parcela, va a entregar esos 0.0021 metros cúbicos por segundo, porque no tuvo ni un ingreso de agua, ni un egreso de agua durante el trayecto de la tubería. Ahora, la última tubería va a ser del mismo diámetro, desde la base del tinaco hasta donde comienza la tubería de PVC que contiene la cintilla, es decir, son 16 metros de distancia de la parcela al edificio, ¿no? Más 2 metros de distancia desde el suelo hasta la altura del edificio, más otros 2 metros que mide desde la base del tinaco, ¿verdad? Son los 16 más 9 más 2, 27 metros que mide la tubería, ¿verdad? Eso mide nuestra tubería por la que pasa el agua, teníamos que medir las fuerzas. Entonces, proponemos el mismo diámetro que la tubería anterior, porque la de salidas múltiples quedó de 1.5 pulgadas, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces vamos a proponer el mismo diámetro, ¿verdad? No proponemos otro, porque no proponemos uno más chico. ¿Por qué? Porque pues sería extraño, ¿no? Que de un diámetro chico pase un diámetro grande, ¿no? Quizás en casos muy especiales no se puede hacer eso, pero por lo regular no se hace, ¿no? Proponemos por lo regular, empezamos del mismo diámetro que la tubería anterior, ¿verdad? Y ese era de 1.5 pulgadas. El gasto total que circula por esa tubería es el mismo que circula por la tubería de salidas múltiples. Entonces Q es igual a 0.002 metros cúbicos por segundo. Esto es debido a que esta tubería debe abastecer a la tubería de PVC que contiene las cintillas. Ya les expliqué por qué. Cabe mencionar que esta tubería es una tubería simple, es decir, la misma cantidad de agua que entra por un extremo sale por el otro extremo. Lo que les había explicado, ¿no? Y para ello utilizamos otra fórmula que se llama, que yo nombro como fórmula 1 o primera fórmula. Entonces, donde la pérdida de carga se calcula como HF es 10.2136 n cuadrada Q cuadrada de a la 16 tercios L, ¿no? Y bueno, por definición, la tubería simple es la tubería que recibe agua al inicio y en el final de la tubería esa misma cantidad de agua sale. Esa es una tubería simple, ¿no? Para diseño de riego presurizado, ¿no? Entonces, HF, ahí explico, es la pérdida de carga, cuyas unidades vienen en metros. El Q
el gasto caudal también, y ese viene en metros cúbicos por segundo. El diámetro interno de la tubería viene en metros. L, longitud de la tubería, la pide en metros. N, el coeficiente de rugosidad de Manning, esa dimensional. Ya tenemos el Q, ya tenemos la longitud, que son 27 metros. Entonces, miren, de lo que me faltó decirles es que ahora se sienten en esta tubería, ¿verdad? Vamos a estar centrados en esta tubería. Ya ahora sí las demás ya no nos importan. ¿Por qué? Porque ya calculamos todo lo que nos interesa de la otra tubería, que era el diámetro y el gasto, ¿no? Ahora, céntrense en esta. Ya todo, a partir de aquí en adelante, solo les voy a preguntar de esta tubería, ya no de otra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que su gasto de esa tubería es ¿de acuerdo? Ya vimos por qué. La longitud de la tubería, la total, es 27 metros. El diámetro quedamos que era de 1,5 pulgadas. Ya lo teníamos pasado a metros. Y la N era de 0.009, pues, porque es PVC, ¿no? Sustituimos 10.2936 por 0.009 al cuadrado, ¿verdad? Porque es PVC, por el gasto, que es 0.002 al cuadrado, por el diámetro, entre el diámetro, perdón, elevado a la 16 tercios, por 27, ¿no? Simplificando los términos con exponentes, ¿va? Primero, yo digo que dividan primero el 16 entre 3, ¿no? Para que no... Porque muchos, un error muy común es que elevan el diámetro a la 16 y luego el resultado lo dividen en 3. Y eso no debe de ser. Es elevar el diámetro, es tener el diámetro elevado a la potencia de 16 tercios, ¿va? Que es muy diferente a elevarlo a la potencia y luego dividirlo entre 3, porque nos da un número totalmente diferente, ¿no? Entonces, háganlo paso por paso, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Y vayan comprobando. Yo ahí puse la descripción de el resultado de cada número y así quedó, ¿no? Entonces, hasta el final simplificamos todo, multiplicamos y sale la pérdida de carga de 3.88 metros. Que en una tubería simple, ustedes pueden tener la pérdida de carga que gusten. Nada más que recuerden, pueden tener la pérdida de carga que gusten, ¿no? Sin embargo, a mayor pérdida de carga, mayor va a ser la potencia de su bomba, ¿de acuerdo? Entonces, unos dicen, no, pues es que a mi vecino le funciona con un diámetro bien delgadito, ¿no? Su sistema de riego, ¿no? Pero vean el tamaño de su bomba, seguramente pues, trae 5 HP, ¿no? Imagínense, y 5 caballos, conéctenlo a cada rato durante un mes y vean el costo de su electricidad, a ver cuánto les sale. Comparado que si hubieran comprado un diámetro más grueso, ¿verdad? Así que un diámetro más grueso pueden ustedes tener una bomba mucho más pequeñita, ¿no? Es decir, diámetro más grueso, una bomba más pequeña y se traduce en un menor costo de electricidad, ¿no? Entonces, pero eso ustedes lo deciden. Pues es que muchos dicen, no, pues es que me sale más barato el diámetro pequeño, ¿no? Pues ponlo. Pero te va a salir más cara la electricidad, ¿no? A la larga te va a salir eso más caro. Y otros dicen, no, le voy a invertir más en mi diámetro, ¿no? Uno más grueso, ¿no? A la larga la electricidad me va a salir más barata, ¿no? Todo es cuestión de cómo lo vean, ¿no? Entonces HF dio 3.88 y ese dónde está en el diagrama estaría así. Recuerden que es una altura que se pierde de presión, ¿verdad? Una presión que se pierde. Entonces, al final, pues también cabe mencionar que quedó un tubo de PVC de 1.5 pulgadas. Muy importante que pongan ese dato. ¿Por qué? Pues de nada sirve que hagan los cálculos correctos si no saben de qué diámetro quedó su tubería, ¿no? Entonces, el chiste de esto es que ustedes digan, no, pues ya me quedó de 1.5 pulgadas, ¿no? Entonces ahí está el diámetro, ¿qué más quieres, no? Entonces tenemos HF es igual a 3.88 metros, ¿no? Entonces,
¿qué hacemos con ese 3.88 metros? Aquí tenemos el diagrama ya casi completo de las pérdidas de carga. Porque perdimos, más bien, lo que debemos de superar son 3.88 metros de columna de agua de la tubería simple, más 1.46 metros de columna de agua de la tubería de PVC con salidas múltiples, más 0.184 metros que se perdieron en la cintilla, más 2.8 metros que se perdieron, que el gotero va a requerir, ¿verdad? O que se perdieron por el gotero, ¿verdad? Todas esas presiones las tiene que superar nuestra altura de agua, es decir, nuestro tinaco. ¿De acuerdo? Y aquí voy a agregar la HF del gotero. Aquí está, ¿no? Entonces, recordemos que aquí en la salida del tinaco hay 13 metros de presión. Es decir, es la altura a la que está el agua, ¿verdad? Recuerden que la presión es una altura. El agua avanza por esa tubería y va a perder 3.88 metros de presión, de fuerza, ¿no? Ahí pierde 3.88 metros de fuerza, ¿no? De presión. Entonces, en ese punto ya nada más voy a tener 9.12 metros de presión. ¿De dónde salió ese 9.12? De restarle 3 a los 13 metros menos 3.88 metros, ¿no? Porque recuerden que 13 metros es lo que tenía en total, ¿no? Lo que tiene el agua cuando está en el tinaco, esa es su presión. Menos los 3.88 metros que perdió de altura, ya nada más me quedan 9.12 metros de altura en ese punto. Luego, esa tubería va a perder 1.46 metros de presión. Entonces, 9.12 menos 1.46 metros de altura, me van a quedar 7.66 metros de altura, ¿verdad? Esa presión. Luego, entonces aquí contamos con 7.66 metros de presión. Aquí lo calculamos, ¿no? Aquí tenemos 7.66 metros de presión, ¿no? Esa tubería siguiente va a perder 0.184 metros de presión. Entonces al final voy a tener 7.66 menos 0.184 que pierdo en el camino, 7.476 metros de presión. Ahí al final tengo esa presión, pero el último emisor necesita 2.8 metros de presión para abrir. Entonces al final tendremos una presión extra de 7.46 menos 2.8. Todavía nos sobran 4.6 metros de presión. Es decir, eso es lo que nos sobra de presión. Sin embargo, no todos son buenas noticias, pero falta tomar en cuenta que en estos puntos el agua también va a perder energía en las esquinas. ¿Por qué? Imagínense como cuando van corriendo en la calle a máxima velocidad y de repente tienen que dar vuelta en la esquina, ¿no? Pierdes velocidad al dar vuelta, ¿no? Pues yo que sepa, siempre tienes que perder velocidad al dar vuelta, ¿no? Pierdes energía, ¿no? Entonces el agua también pierde energía en los cambios de dirección. Y ahí tenemos al menos 1, 2, 3 y el que está a la salida del tinaco 4, ¿no? Más puede que haya válvulas, puede que haya, no sé, algo puede haber, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esas pérdidas de energía. ¿Cómo las tomamos en cuenta? Hay dos maneras. Una, calcular pérdida de energía estructura por estructura, o la otra, por rapidez de cálculo, podemos asumir que las pérdidas de carga localizadas son el 15% del total de las pérdidas de carga totales, ¿no? Entonces lo que haremos es sumar todas las HF y las HFT y la HF de gotero. El resultado lo multiplicaremos por 1.15 para agregarle el 15%, ¿verdad? Que ese 15% es equivalente a las pérdidas de carga que les llaman accidentales o localizadas, ¿no? Que son los cambios de dirección, los codos, las válvulas, todo eso, ¿no? Entonces le agregamos ese 15% de pérdida de carga accidental. ¿Y cómo, no? Entonces sumamos las HFT y las HF y un HF de gotero. Entonces la HF total va a ser HFT1 más HFT2 más HF más HF de gotero. Es igual a 0.184 más 1.46 más 3.88 más 2.8. En total 8.32 metros. Adicionalmente debemos agregar un 15% de pérdida de carga
por Q2 y válvulas globo. Entonces un HF total corregido, solo multiplicamos por 1.15, ¿no? Para agregar ese 15%. Entonces tenemos el 8.32 por el 1.15, dándonos 9.568 metros. Cabe mencionar que si usan equipos especiales, como válvulas solenoides u otros, debemos agregar la pérdida de carga correspondiente, ya que algunas válvulas solenoides pueden perder hasta 4 metros de presión. Entonces, sí pierden 4 metros de presión, pero son muy benéficas a la hora de la automatización y necesarias. Son muy necesarias, ¿no? Entonces, en este caso vamos a suponer que nosotros somos los que abrimos la llave manualmente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la presión requerida por el sistema de riego es de HF total corregido es igual a 9.568 metros, ya lo acabamos de calcular. Y la presión que se tiene está dada por la altura del agua. Nuevamente les hago ese recordatorio, la altura del agua con respecto al nivel del último gotero es la presión que el sistema va a tener. Por lo tanto, en este ejemplo, la presión total que tiene el agua es la altura del edificio más la altura de la base del tinaco más la altura que está el agua desde el fondo del tinaco hasta arriba, hasta el nivel del agua donde está en el tinaco, ¿no? Por lo tanto, la presión de la fuente de abastecimiento son 13 metros, ¿no? Ya habíamos quedado en eso. Y la presión que requiere el sistema es todas estas pérdidas de carga más el 15%, que fue un total de 9.568 metros. Entonces tenemos que la presión de la fuente de abastecimiento es 13 metros y necesitamos 9.5 metros. Entonces resulta que tenemos que la presión de la fuente de abastecimiento es mayor que la presión requerida. ¿Por qué? Porque 13 metros es mayor que 9.568 metros de altura. Por otro lado, el gotero de la cintilla soporta como máximo unos 7 metros de presión. De lo contrario, se podría romper o disminuir la vida de la cintilla. Por ello debemos calcular la presión sobrante. ¿Cuál es la presión sobrante? 13 metros menos 9.568 metros son 3.42 metros. Esta presión actuará directamente sobre el último gotero. Por lo tanto, la presión en el último gotero será la suma de la presión de diseño más la presión sobrante. O sea, la presión del último gotero, ¿no? Igual a los 2.8 metros menos 3.432 metros es igual a 6.232 metros. Esa es la presión a la que está sometido el último gotero, la cual está bien, bueno, a mi parecer, porque resiste 7 metros, o sea, sin problemas. O sea, todavía tranquila la cintilla puede resistir los 7 metros. Entonces, y está sometida a 6.232 metros, bueno, entonces, está bien. Aunque los primeros goteros van a estar sujetos a hasta un 15% de mayor presión, pero se acerca a una presión similar, ¿no? Entonces podemos decir que el sistema de riego está correctamente diseñado. ¿Cómo quedó? De 16 milímetros la cintilla y todas las demás tuberías de 1.5 pulgadas, ¿no? Tanto la de PVC, la tubería múltiple, como la simple de 1.5 pulgadas también, ¿no? De diámetro. Entonces, pero aquí, no obstante, algunos dirán, pero se puede dañar con mayor rapidez mi cintilla. Y yo deseo que me dure. Me gustaría someterla a menor presión. ¿Qué puedo hacer? Hay dos cosas que puedes hacer, ¿no? De manera sencilla, se resuelve poniendo un manómetro en la parte más baja de la tubería. Es decir, así como está aquí, manómetro aquí, en la parte de abajo, la válvula de globo en la parte de arriba. Entonces medimos la presión con el manómetro, ya se midió la presión y se registró. Se procederá cerrando gradualmente la válvula del globo a la salida del tinaco hasta disminuir unos 3 metros de presión que se marquen. Es decir, alguien está en el manómetro, ¿no? Mire, pon tú que está midiendo 1 kilo sobre centímetro cuadrado tu manómetro. Entonces vas a ir cerrando la válvula, la válvula globo, la que está a la salida del tinaco. Tú la vas a ir cerrando, ¿no? Y cuando la vayas cerrando, lo que tienes que ver es que
¿cuál es el...? Bueno, que en el manómetro, si quieres disminuir 3 metros, ¿verdad?, de presión, tienes que ver que en el manómetro ya no esté marcando 1 kilo sobre centímetro cuadrado, sino marque 0.7 kilos sobre centímetro cuadrado. Porque 3 metros de columna de agua son 0.3 metros, son 0.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, tienes que restarle al 1 los 0.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Te tendría que dar más o menos unos 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y así ya aseguras que a la última cintilla le cae una presión, pero pues de perlas, ¿no? Muy, muy adecuada a su gotero. Otra opción pues, es instalar un regulador de presión, ¿no? Y luego otra preguntita que me encanta, ¿no? Y es muy común. ¿Qué pasa si mi fuente de almacenamiento hubiera estado en el suelo? Para este ejemplo, pues vamos a suponer que todas las medidas de las tuberías son las mismas para ya no hacer otro cálculo gigantesco, ¿no? Que no, son dos fórmulas muy simples, ¿no? Nada más, ¿no? Por lo tanto, las pérdidas de carga son las mismas, ¿no? Y aquí está el diagrama, ¿no? Son las mismas pérdidas de carga, ¿no? Solo que ya no está el edificio. En lugar de ir hacia arriba, se fue derecho hasta llegar a donde está nuestra bomba, que es donde está nuestra cisterna, ¿no? O nuestra fuente de almacenamiento. ¿Qué hago? Lo que necesitamos saber es, pues ya tenemos en nuestro HF total corregido, ¿no?, que es la presión requerida, que son los 9.5 metros, ¿no? Vamos a requerir una bomba con una potencia de, y aquí te puse la fórmula, la potencia de la bomba es igual a 1000 por Q por CDT entre 76 por EF, donde Q es el gasto en metros cúbicos por segundo, potencia viene en caballos, EF es la eficiencia de la bomba y CDT es la presión requerida. Entonces la potencia es 1000 por Q por CDT entre 76 EF. Y aquí está, F va a valer 0.64 porque vamos a poner que es un 80% de eficiencia de la bomba y un 80% de eficiencia del motor, ¿verdad? Entonces 8 por 8 es 64, ¿no? Ahí está. Son 60.64 de eficiencia de la bomba, ¿no? De valor EF. Entonces sustituimos. ¿Por qué? Porque esa es más o menos la eficiencia de casi todas las bombas, ¿no? Sustituimos el gasto, ¿verdad? Y los otros datos. Potencia es igual a 1000 por 0.0021 por 9.568 entre 76 por 0.64. Yo les recomiendo que primero calculen el numerador y luego calculen todo lo que hay en el denominador y al final dividan, ¿no? Entonces a mí me salió que se requieren 0.42 HP. Entonces requiere una bomba de 0.42 HP para que el sistema de riego funcione correctamente. Entonces se instala la que tenga el caballaje inmediato superior, ¿no? Pues no van a comparar en la ferretería, no, pues dame una de 0.42 HP, ¿no? Una bomba. Y pues ya, pues como les decía, pues el vendedor pues, de la ferretería, pues por respeto les va a decir, no, pues es que esa no la trabajo, ¿no? Pero pues ya saben que no hay de 0.42 HP, ¿no? Si no es de la que quieran, ¿no? Hay de medio caballo, sí. Hay de un caballo también, caballo y medio, 2 caballos y así, ¿no? Entonces dicen, la duda es ahora, si no hay de 0.42 HP y las siguientes de medio caballo, no me va a dar más presión y va a reventar nuestras cintillas la bomba, pues hay que calcularlo, ¿no? Entonces revisamos cuánta presión extra produce la bomba de 0.5 HP, cuánta altura eleva la bomba. Para ello vamos a usar la misma fórmula, pero ahora asumimos que no conocemos CDT. Pero ¿por qué? Porque ya conocemos la potencia, es 0.5 HP. Entonces la potencia de la bomba es igual a, ya saben la fórmula, 1000 por Q por CDT entre 76 CF. Despejamos CDT la potencia por 76 CF entre 1000 por Q. Q es igual a 0.0021 metros cúbicos por segundo, F ya saben que es 0.64. Sustituimos, CDT va a ser igual a 0.5 por 76 por 64 entre 1000 por el gasto. Entonces nuevamente les recomiendo que primero multipliquen lo de arriba, el numerador, obtengan el resultado del numerador, luego multipliquen el denominador, obtengan el resultado del denominador
y luego dividan, hagan el cociente. Entonces la carga dinámica total, o sea, la CDT o la presión que va a hacer la bomba es 11.26 metros de columna de agua. Va a elevar el agua, esa cantidad de agua, va a elevar esos 0.002158 metros de columna de agua, perdón, metros cúbicos por segundo, 2.002158 metros cúbicos por segundo del gasto, los va a elevar hasta una altura de 11.26 metros de columna de agua. Esa es nuestra altura. Entonces esta es la presión que nos otorga la bomba por medio caballo de fuerza o de potencia con ese gasto del sistema de riego, y se necesitan 9.568. Entonces casi la bomba de medio caballo satisface óptimamente las necesidades de presión. Se pasa nada más por unos 9, 10, 11 por metro y medio, ¿no? De columna de agua, ¿no? O sea, no es nada, ¿no? Y así las cintillas de hecho nos conviene ahorita más la bomba que la altura del edificio. La altura del edificio le daba más presión a las cintillas, pero la presión que otorga la bomba casi satisface las necesidades exactas de nuestro sistema, ¿no? De riego. Entonces miren, antes de terminar este video, pues yo espero que les haya gustado, ¿verdad? Y agradezco a todos los que me escribieron, ¿verdad? Un agradecimiento a todos los que me escribieron para preguntarme sus dudas. ¿Por qué? Porque gracias a sus dudas yo pude hacer una explicación un poquito más amena, ¿verdad? De dónde salió este dato, de dónde salió aquel dato, ¿verdad? Y ya yo les decía, bueno, es que eso necesita ser explicado. Y les decía, bueno, eso también necesita ser explicado. Entonces, le agradezco mucho a todas las personas que me me dieron la facilidad bueno, que me facilitaron sus dudas, ¿no? Entonces, y pues si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues podemos tratarla, ¿no? Igual si quieren hacer un sistema de riego diferente, un diseñito, por aspersión, por cualquier otro tipo de emisor, ¿verdad? Nebulización, no sé. Pues ya me dicen, pues, y lo hacemos, ¿no? Es muy sencillo, ya lo vieron, y muy rápido, ¿no? Bueno, pues que tengan excelente día y hasta luego.